Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos un video muy especial porque vamos a estar hablando de lo que está hablando todo el mundo. Estamos hablando de Celine Dion y el grave padecimiento que está teniendo y todo el progreso que ha tenido y que volvería a los escenarios. En este video vamos a pasar por cómo ella lo anunció, qué fue todas las cosas que tuvo que atravesar, qué es esto, que es rarísimo, es un síndrome horroroso, que su cuerpo se ataca a sí mismo. Atacó a una de las mejores voces del mundo, que no lo puedo creer, no puedo creer que justo a Celine Dion le haya pasado esto, es una locura. Pero también es una locura la fuerza que tiene esta mujer y las ganas que tiene de volver a darnos shows increíbles como nos tiene acostumbrados. Es una persona que yo nunca vi una interpretación en vivo donde no lo dé todo. Da todo. Sin mucho más, vamos a desarrollar un poco qué pasa con Celine Dion. Primeramente vamos a ver el anuncio que hizo ella sobre esto hace más de un año. Para los que no lo vieron, ella anunció que era lo que estaba pasando. También tardó muchísimo en tardaron ella y con todo su equipo de médicos, tardaron mucho en encontrar qué era lo que estaba pasando y ponerle un nombre a esto. Es un síndrome que afecta a una persona en 1.000.000. Es una locura. Recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. While we're still learning. Pienso y digo, justo a Celine Dion, o sea, nadie, obviamente es un horror pensar que no sé, que alguien, no, se entiende lo que voy. Pero digo, Celine Dion, ¿entendés? Justo a ella que trabaja con la voz, o sea, le afecta a todo el cuerpo también. Eso también hay que decirlo, no es que solamente a las cuerdas vocales. Ahora voy a explicar un poco de qué va, en base a un médico que yo conozco que lo amo, que explicó claramente bien qué es lo que sucede en el cuerpo con esto, con este síndrome. About this rare condition, we now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. I miss you so much. I miss seeing all of you. Being on the stage, performing for you. Recently. Es una locura, es muy triste realmente, o sea, uno se pone en el lugar de ella, cualquier persona también, o sea, imagínate que te quiten el... Está bien, ella cuando habla puede hacerlo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Pero le sacaron la voz a Celine Dion, ¿entendés? O sea, es una locura que no pueda volver a cantar como antes. Es de las voces más importantes del mundo, o sea, que le quiten la voz es algo que yo no puedo creer. Como decía, ella ahí ataca a una persona en 1.000.000, son las estadísticas. Me parece casi imposible que te pase, le pasó a Celine Dion. Es un síndrome, una enfermedad autoinmune. Yo claramente no soy médico, voy a hacer algo global para que lo entendamos todos acá. ¿Qué significa autoinmune? Que su propio cuerpo se ataca a sí mismo. Ataca una proteína que es la encargada de crear la elasticidad o como que trabaja la motricidad. ¿Qué pasa? Su cuerpo ataca a esta proteína, lo que hace que los músculos pierdan su elasticidad. ¿Qué pasa? Las cuerdas vocales no son un músculo. Eso es algo que yo vengo diciendo también hace un montón, pero lo vengo escuchando en muchos lugares donde dicen ataca la musculatura, por ende las cuerdas vocales. Bueno, técnicamente ponele, pero las cuerdas vocales son membranas, ¿sí? Son 2 membranas. Están manejadas por un grupo de músculos. No solamente todos los músculos del aparato fonador, sino también todo el cuerpo, que cuando vos cantás interviene todo el cuerpo, toda la musculatura. El diafragma no es un músculo entero, sino que está formado por músculo y por tendones. Creo que es músculo tendinoso o algo así se llama. Cuando cantás no solamente es el diafragma, sino también toda la faja abdominal. Vos te tenés que apoyar ahí. Ahora vamos a ver ejemplos de qué es lo que le pasa a ella cuando quiere empezar a utilizar su voz cantada, ¿sí? Su voz hablada, la voz hablada en general de todo el mundo son 5 notas, 6 notas que uno va manejando mientras va hablando, que tiene como un cantito. Cuando ella quiere prender toda la maquinaria para poder hacer su voz cantada, colapsa todo. Porque no hay de dónde sostenerlo, no hay de dónde agarrarlo. Aparte lo peligroso que es esto, más allá de lo vocal, que es mi área, lo peligroso que es no poder controlar el cuerpo. Me hizo acordar muchísimo al síndrome de Tourette, que también son como una especie de espasmos, no sé mucho del tema, pero sí son movimientos involuntarios, a eso voy. No puedes controlar el cuerpo se mueve solo. Es perder el control sobre tu cuerpo. Y si hay algo que Celine Dion tuvo toda la vida, es el control increíble y espectacular y limpísimo sobre la voz. O sea, las cosas que ella hace vocalmente son muy ricas en técnica, en agilidad, es pura técnica.
pura técnica. Lo que pasa con Celine Dion es que también es puro corazón, ¿entendés? Entonces está mezclado esto, la conjunción perfecta de la técnica y el amor por cantar y las ganas de transmitir y comunicar. Porque hay muchas personas que tienen muchísima técnica, y esto no es para tirar bardo a nadie, pero digo, hay personas que tienen una técnica increíble pero no transmiten nada. Lo que tiene Celine Dion es eso, es todo junto. I try to breathe. My lungs are fine. It's what's in front of my lungs that's so rigid. It's like I know you. That's what happens. ¿Ves? Cuando habla, que no se utiliza un sostén muscular tan exigente como para cantar, a veces hay que, o sea, naturalmente tiene que funcionar, pero la dinámica de la vida y un montón de cosas hacen que nosotros perdamos hasta la respiración baja. Siempre es como una respiración alta la que tenemos, que la que está, no está, bueno, está mal para cantar en realidad. Técnicamente está mal para cantar. Pero cuando quiere hacer notas agudas, que es lo que te requiere accionar todo el mecanismo muscular, pasan estas cosas. It's like I know what I wanna do. ¿Ves cuando baja como? You can show me, yeah. Pierde control. That's what happens and it's very difficult for me. Ay, mi amor. To hear that. And to show this to you. Bueno, y acá ahora vamos a ver esto como está cantando ahora. ¿Por qué? Porque realmente a vos cuando te pasan esas cosas, ella tiene todo un grupo atrás, gigante de gente que sabe muchísimo, muchísimo más que yo, muchísimo más que cualquiera. O sea, es el Indión, imagínate tú. Hay un grupo de expertos trabajando atrás que utilizan mucho esto de saber qué es lo que pasa dentro técnicamente para poder hacer una voz cantada sin necesidad de que sea como lo que vos ya sabés hacer. Reeducación vocal, que es lo peor que te puede pasar. Lo peor, a vos te pasa, no sé, cuando empezás clases de canto de grande, estamos bajándolo a una escala, esto, así chiquito, pero es para que se comprenda. A cualquier persona que empieza clases de canto, que ya cantaba desde antes, le pasa el terror de tener que desaprender. No hay nada peor que, es mucho más difícil desaprender que aprender, porque se te crean como actos reflejos. Vos cuando vas a cantar, ya sabes cómo cantar, pero el tema es que aprendiste mal a cantar. Entonces tenés que reaprender a cantar con un profesor al lado que te explica esto y el otro. Bueno, ella cantaba increíblemente bien, ya lo sabemos. Pero no puede volver a cantar como estaba cantando antes. O sea, no puede accionar su cuerpo, moverlo de tal forma para lograr esos sonidos. Hay sonidos que yo creo, ojalá que no, pero realmente es eso, que le va a ser muy difícil volver a hacerlos otra vez. A diferentes alturas del sonido, notas muy agudas, se pueden lograr, pero no tal vez igual que lo hacía antes. Ese es el garrón. Pero no necesariamente tiene que dejar de cantar. Se puede cantar canciones adentro de 5 notas. Lo que tiene ella, en realidad, es que tiene canciones muy exigentes y tienen una tesitura increíble. La tesitura de una canción es la nota más grave y la nota más aguda. Adentro de la canción existe la nota más grave y la nota más aguda, entonces tiene una tesitura muy amplia las canciones de ella. Utilizan notas muy graves y notas muy agudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ella va a tener que también modificar las canciones, modificar la tesitura. Puede modificar también hasta dibujos melódicos conocidos de las canciones. No sé, puedes... 'Cause I'm your lady. Puedes hacer... 'Cause I'm your lady. O sea, hacer la voz que va a ser el coro, por ejemplo. Tratar de ahorrar, ¿sí? Desgaste. Y moverse muy bien dentro de las notas en las que se va a poder mover. Hay como una suerte de tratamiento que se puede hacer, cositas que se pueden ir haciendo. No tiene cura, pero sí, por ejemplo, se puede tratar con ansiolíticos también, que favorecen a la segregación de gamma, ¿sí? Que es esto que también que es lo que falta. Y también se puede hacer como una suerte de diálisis que sacan la sangre, la vuelven a meter después de un proceso. Que saca, es como sacar a los anticuerpos de la sangre. Lo vi en un video que hizo Daniel López Rossetti, que es espectacular contando cosas y cómo lo hace para el oído nuestro, sin cosas técnicas. Ok, no quiero que se haga muy largo el video, quiero ir como contando más o menos todo lo que sé y todo lo que puedo para que todos sepamos un poco de esto antes de ver la serie que se va a estrenar ahora ya dentro de, no sé, el 20 y pico, en Amazon Prime, que la vamos a ver todos y la vamos a comentar seguramente en Twitch, así que si quieres se puede suscribir ahí para estar en el vivo apenas suceda. Vamos a hacer como la crítica al documental y capaz que lo podemos grabar para traerlo acá a YouTube. Ustedes me dejan en los comentarios a ver qué les parece la idea. Vamos a hacer también algo especial de Chris Miró, también que va a estar muy bueno en Twitch, y después de la serie también vamos a hacer alguna crítica o alguna reseña. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta un poco acá. En esta parte ya explicaba cómo tuvo que tal vez reacomodar un poco el sonido
para poder zafar, ¿sí? En algunas situaciones, que esto creo que tardó como 17 años, chicos, también ella en darse cuenta de lo que le estaba pasando. Fue muy difícil de encontrarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Ella tenía que reacomodar, le pasó en un show en Alemania, un momento clave que fue como, bueno, voy a tener que empezar a colocar distinto. ¿Qué pasa? Yo les cuento a ustedes siempre, todo el tiempo, que es lo nasal te ayuda muchísimo como a ganar brillantez, ¿sí? Como estridencia, un sonido un poco más estridente, para estar un poquito más al frente. Entonces, si vos te vas un poco más a lo nasal, es como que no necesitas tal vez activar todo para colocar en un lugar más sano y que genere como esa colocación, esa proyección que se necesita. Entonces vos te vas a lo nasal y naturalmente por algo físico lo agudo siempre puede más que lo grave. Gana más presencia, a eso voy. Entonces ella acá está contando lo que tuvo que hacer. So I had to, and you are my man. And then you panic, so more you panic, more you spasm, more you spasm, more you... Claro, que mientras más en pánico está, más espasmo, o sea, es un control mental y un... No me quiero imaginar lo que es. And I went on stage. Of course you did. Of course. And I started to sound more nasal. Claro, eso contaba que ella le sucedió, digamos, ahí antes de subir al escenario en Alemania y tuvo que subir igual. They were trying to find my voice too. Claro, como que el equipo de ella tampoco entendía mucho de lo que era lo que estaba pasando. Y acá hay un video que me llamó muchísimo la atención porque me hizo acordar un video que no lo encontré por ningún lado, que me quiero matar. Que era, ¿viste ese video que ella estaba por hacer una presentación súper importante? Como todas para ella, las presentaciones son todas súper importantes, pero estaba sin voz. Estaba sin voz y se ve en el backstage que no podía hablar. No podía hablar y tenía un sonido muy similar a esto. Y creo que está contando eso. Que está contando de esa situación en particular, de ese momento. Ella en realidad mintió. Eso también hay que decirlo. Mintió y dijo como que... A ver, bien. Dijo que había sido por algo, un dolor de garganta, viste, nada. Pero lo que le estaba pasando era esto también. Y esta es la sensación que ella tiene cuando intenta cantar. Somebody strangling you. Es como si alguien la estuviera estrangulando. Your larynx, pharynx this way. So it's like you're talking like that. And you cannot go high or lower. Como que va en una sola nota, no tiene la elasticidad de poder subir a una nota aguda o a una nota grave. Spasm. It started here. Yeah. No, okay, it's gonna be fine. But it can also be in the abdominal, can be in the spine, es un reflejo can también, be in the ribs. But it feels like if I point my feet, they will stay in an... Or if I cook, because I love to cook. Claro, como cuando cocina también my hands will get in a position. Like my cramping. feet, it's cramping, but it's like in a position of like you cannot unlock them. Claro, no lo puedes trabar. Broken ribs at one point because sometimes eso when también. it's very severe, it can break a some spasm ribs as well. so hard that can break a rib. It's like Los espasmos son tan fuertes, It's like eso también es algo que yo aprendí hace muy poco. Por un esfuerzo, por hacer fuerza, te puedes quebrar las costillas también, no por un golpe. Y estos espasmos son tan fuertes que se quebró costillas. ¿Entienden el nivel de lo que estamos hablando? A ver, ella tiene una personalidad que realmente la demostró toda la vida, pero ahora se está demostrando que yo voy a volver. Aunque me tenga que arrastrar, voy a volver a los escenarios. Es fuertísimo. Y acá sí viene la parte de mostrando todo lo nuevo que ella está pudiendo hacer. Ella está trabajando todos los días para poder mejorar. Seguramente dentro como de este nuevo formato que estamos haciendo, de este video, algunas cosas se me escapen. Es traer un poco también de información y compartir un poco juntos también qué es lo que está pasando con la voz de Celine Dion. Veo que hay muchísima información en inglés y muy poca en español, muy pocos videos en español. Y sumado a algunas cosas de la voz que yo puedo aportar, díganme qué les parece acá abajo en los comentarios. Después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, logró sacar este sonido. I believe. How did I get here? I've been thinking about you more than I want to. I can't stop singing. Ay, qué loco. Ay, qué emoción. Qué emoción. O sea, todo el trabajo, chicos, el trabajo que le habrá llevado a sacar esto. ¿Viste? Que es algo súper simple. Que no es nada virtuoso. ¿Sí? No sé cómo va a ser su show, no sé cómo van a ser estas canciones. Vamos a ver mucho más en el documental, claramente esto es como una intro al documental. Pero que ya pueda cantar es
Es todo. Una voz muy dulce, una voz muy tranqui también. No es nada muy, muy loco, pero con la sonrisa. Mirá lo que es esto. I believe. How did I get here? I've been thinking about you more than I want to. ¿Sabes lo que pienso yo? I can't stop singing. Yo pienso que es como que ahora tiene mucho más valor su voz. Porque tuvo que volver a hacer todo. Y aunque no haga las notas más agudas del mundo, aunque no sea una cosa súper virtuosa, súper ágil vocalmente, no sé cómo va a ser. Estamos hablando de boca de jarro porque capaz que nos vuela la peluca, no sabemos. Pero su voz tiene mucho más valor que antes. ¿Entendés? O sea, todo este esfuerzo que ella le puso, todo este tesón, hace que su voz tenga muchísimo más valor que antes. Y es también un ejemplo de superación, porque imagínate que te quiten todo, o sea, ella es cantar. Entonces le sacaron su identidad, le sacaron todo. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. O sea, me parece que traté de traer todo lo que pude. Y si fue así, me pueden dejar acá en los comentarios saber qué les pareció. Pónganle un me gusta, suscríbanse a este canal si les gustan este tipo de videos. Obviamente vamos a hacer muchísimas reacciones a diferentes cantantes, claramente. Pero también les recuerdo que después de ver el documental vamos a hacer una pequeña reseña en Twitch. Así que si me quieren ir a seguir ahí, sería genial, lo vamos a hacer en vivo. Y también les recuerdo que vamos a hacer también lo mismo que estamos haciendo ahora con Chris Miró. Y después de la serie también vamos a hacer una reseña sobre lo que sucedió. Cosas nuevas que queremos hacer en Twitch. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.